Bendito y alabado sea el santo, maravilloso, todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre, porque Él es digno. Mi alma alaba su bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por mandato de Dios, por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios, desde Dallas, Texas, USA. Continuamos en nuestro exhaustivo estudio del fascinante, extraordinario, fuera de serie libro de Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a ver la enseñanza número 9. Hoy te voy a estar enseñando el capítulo número 9. Hoy vamos a ver la quinta y la sexta trompeta. Así que vamos ya, entremos en contexto porque tenemos bastante material que quiero abordar, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor, y te pedimos que de principio a fin tu nombre sea exaltado y glorificado, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe, nos abra el entendimiento, nos abra nuestros ojos espirituales, nuestro oído espiritual, que sean abiertos, Señor, y que nuestro corazón reciba tu palabra conforme a tu santa y bendita voluntad, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro amado Señor, Rey y Salvador. Amén. Capítulo número 9 del libro de Apocalipsis, comenzando en el versículo 1, dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó. Ponme atención a esa palabra. No dice que bajó, dice que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Mira lo que dice el versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es probable que la estrella que cae del cielo sea un ángel que lleva el juicio de Dios. En Apocalipsis 9:2 se dice así: se le trata de él, se usa el pronombre masculino él, o sea que es una persona, no es un objeto. El abismo es el lugar de prisión de los demonios, según lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, Lucas capítulo 8, versículo 31, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 y Judas 1, 6. Todos estos versículos dicen claramente que el abismo es el lugar de prisión de los demonios que Dios preparó. Sale del abismo la bestia. Hasta ahora sale la bestia. Estos 8 capítulos anteriores, en el capítulo 6 sale el jinete del caballo blanco, el falso, el que trae el arco, la corona de Estéfano, y trae un arco pero sin flecha. Ahí sale ya el caballo blanco, que es el falso, que hace creer al mundo que él es el verdadero Mesías, lo cual es falso. Sin embargo, el verdadero espíritu del anticristo está en el abismo. Y no es hasta aquí, en el capítulo 9, cuando salen, pues no pueden salir, pues están aprisionados. Todos esos demonios. Judas, a mí me encanta, es un versículo, es un solo capítulo, 25 versículos. En mi enseñanza anterior yo puse a mis alumnos de qué será el proyecto final que tenían que hacer. Un proyecto de hermenéutica o de interpretación de toda la carta, que es corta, de Judas, los 25 versículos, versículo a versículo, tenían que ir ellos interpretando conforme todas las 18 clases que yo les enseñé, y era la razón por lo que posteriormente veníamos al libro de Apocalipsis. Y por esa razón Judas lo dice bien claro, pero también nosotros
versículos que te acabo de mencionar, pero Judas lo dice de una manera muy enfática. Judas dice que estos espíritus, estos demonios, esos ángeles caídos, están atados con cadenas en las más densas tinieblas del abismo. Pero Judas va más allá y por eso me gusta más cómo lo dice Judas, porque Judas va más allá y dice que todos estos falsos maestros, todos estos falsos apóstoles, todos estos falsos profetas, todos estos falsos evangelistas, todos estos falsos pastores y todos estos falsos maestros, ahí estarán también, dice. Y eso es una advertencia. Por eso Santiago capítulo 3, versículo 1 lo dice, que no te llames a la ligera maestro, a menos que Dios te haya constituido y el Espíritu Santo te haya ungido para ser un verdadero maestro de la palabra de Dios. No me refiero a un maestro de la escuela dominical, eso es una manera de empezar, pero me refiero como al ministerio o a la oficina de liderazgo, según Efesios 4:11, de ser maestro. Porque Santiago lo dice, porque seremos juzgados con más severidad. Y si hay algo que Dios no tolera, son los falsos maestros, porque son los que traen confusión al pueblo del Señor. Y eso lo vemos desde, no solamente al inicio de la iglesia, sino desde Israel. Habían falsos maestros que se oponían a los profetas, porque el profeta tiene esa... La gente habla mucho de profecía y quiere, no, que necesito un profeta, como que es un adivino, para que me diga el futuro. Pero eso es equivocado. El 90% de la función de un verdadero profeta no es predicción, para que tú sepas. Predicción del futuro es solamente el 10%. El otro 90% no es predicción, es corrección. Corrección o enseñanza. Corregimos conforme a la palabra de Dios. Entonces, el profeta era también un maestro, porque ellos tenían que venir a enforzar la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, desde los tiempos de Israel, nuestro pueblo fue engañado por muchos falsos maestros. Y luego, a lo largo de la historia de la iglesia, en estos 2000 años, desde el día que nace la iglesia en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, que se conoce como el Pentecostés judío, el Pentecostés gentil sucede en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en la casa de Cornelios. Hubieron 2 Pentecostés. Entonces, el primer Pentecostés fueron solo judíos. Por eso se le conoce como el Pentecostés judío, o Shabbat, que se dice en hebreo. Entonces, desde ese día han habido falsos maestros. Todos los apóstoles, estoy hablando de los verdaderos apóstoles, Pedro lo menciona, Pablo lo menciona, Juan lo menciona. Todos los apóstoles no les preocupaba a ellos la persecución ni de los judíos al principio, ni del Imperio Romano posteriormente, después del año 70. Eso no les preocupaba, no los atemorizaba en lo mínimo. Lo único que les preocupaba a ellos eran las falsas doctrinas que estaban siendo enseñadas por estos falsos maestros. El apóstol Pablo hace gran énfasis en eso. El apóstol Pedro también lo hace, y el apóstol Juan. Pero todos los verdaderos apóstoles que el Señor Jesucristo llamó en persona, son los únicos apóstoles, todos ellos, la preocupación que ellos tenían era las falsas doctrinas de estos falsos maestros. Entonces Satanás utiliza falsas doctrinas. El apóstol Pablo le llama doctrina de demonios. Y Judas dice de que en este mismo abismo, donde están encadenados en las más densas tinieblas del abismo, los ángeles caídos, que son demonios ahora, ahí también está preparado para estos falsos maestros. Judas, como un excelente apologista, yo aprendo muchísimo de Judas. Judas era un apologista también. Judas les llama nubes sin agua, árbol seco, doblemente muertos, les llama a estos falsos maestros. De todo aquel que no enseña la verdadera sana doctrina del santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un falso maestro, llámese como se llame. Y Judas hace un énfasis de que este lugar, el abismo, no solamente está reservado para los ángeles caídos, que son demonios, sino que todos esos falsos maestros ahí también terminarán. ¿Por qué te digo esto?
porque no se puede tomar a la ligera el ministerio de maestro. Estoy hablando de un verdadero maestro bíblico. Uno tiene que estar delante de Dios, y claro que pecamos, y tenemos que venir a gemir y pedir perdón, doblar rodillas, llorar delante del Espíritu Santo, que el Señor nos limpie con su sangre, y pedimos perdón. Pero es porque la doctrina que nosotros tenemos que enseñar, Dios nos va a juzgar por ello. Y Santiago lo dice bien claro, Santiago 3:1 lo dice bien claro. Y por eso es que cuando uno se llama un maestro bíblico, uno tiene que estar 100% consciente de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Una cosa es predicar un mensaje, otra cosa es enseñar la palabra de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Cualquiera predica un mensaje, y lamentablemente muchos mensajes se predican erróneamente, porque nosotros decimos que sin hermenéutica no hay homilética. Y muchos predicadores van a la homilética sin haber cruzado primeramente la hermenéutica. Entonces no tienen la ley de la teología que nos capacita para la interpretación adecuada de la palabra de Dios. Y van y predican muchas cosas. Y en el principio de mi ministerio, antes de que Dios me diera la educación que me dio, yo hice muchos errores. Y por la misericordia de Dios, aquí estoy todavía. Pero lo hice involuntariamente, no para engañar al pueblo. Pero yo no había entendido. Entonces, la hermenéutica es fundamental. Yo siempre hago énfasis en la hermenéutica. Yo prefiero ser un hermeneuta que un homileta. Yo prefiero la hermenéutica que la homilética. Porque sin la hermenéutica no hay homilética. Si la interpretación correcta bíblica de la santa y divina palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, no puede haber predicación de la palabra de Dios. Obviamente, muchos años después, el Señor, y le doy la gloria a Dios, me tiene como me tiene ahora, por su infinita misericordia y para la gloria. Por eso yo hago sumo énfasis, que no cualquiera que se dice ser maestro. El apóstol Juan dice que tenemos que probar los espíritus y juzgarlos. Tenemos que juzgarlos para ver si verdaderamente son maestros de la palabra de Dios o si son falsos maestros. Entonces, esto es interesante porque Judas dice que el abismo está también reservado no solamente para estos ángeles caídos, que son los demonios, las más densas tinieblas del abismo, en lo más profundo del abismo, están preparadas para estos ángeles caídos, los demonios, pero también, dice Judas, para estos falsos maestros. Por eso, mis amados, tenemos que tener muchísimo cuidado qué es lo que estamos enseñando, porque vamos a darle cuenta al Señor de la doctrina que estamos enseñando. Y yo, antes de venir a enseñarte, yo tengo que estar estudiando, pero antes de estudiar, yo tengo que estar en el altar de Dios, buscando cómo consagrar mi vida, buscando cómo el Señor me aclare, me hable. Y yo, aunque tenga mis enseñanzas ya preparadas, yo siempre las estoy revisando a última hora, porque el Espíritu Santo me habla algo adicional en ese momento, o me hace ver algo en ese momento. Entonces, yo tengo que estar totalmente con temor y temblor delante del Señor, en reverencia, que lo que voy a enseñar a su pueblo es la verdadera doctrina cristiana que trae gloria, honra, alabanza y adoración a nuestro sagrado y bendito Señor Jesucristo, pero que a la vez edifica a su cuerpo, a su amada iglesia, que es lo que el Señor me mandó a hacer, a edificar su cuerpo, su iglesia. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque las falsas doctrinas, o como le llama el apóstol Pablo, las doctrinas de demonios, hoy en día se han proliferado, y hoy lamentablemente es como un cáncer, es como una epidemia que ha entrado a la iglesia, y muchas de estas iglesias ni siquiera la reconocen, y muchos de estos pastores todavía no la han reconocido, pero el Espíritu Santo, por eso es que tenemos que tener discernimiento del Espíritu Santo. Pero aparte de tener discernimiento del Espíritu Santo, tengo que tener la hermenéutica para poder interpretar correctamente la palabra, las Sagradas Escrituras. Entonces, el abismo ahora, este ángel lo abre. Dios le da la llave, tiene mano, porque lo abre. Entonces, aquí nos enseña y dice, la palabra dice en el versículo 2, el abismo es el lugar de prisión de los demonios. Sale del abismo la bestia. Aquí es cuando sale la bestia. Ok.
Esto es interesante porque el anticristo está comprendido por dos personajes, es un dúo. El anticristo sale en Apocalipsis capítulo 6, ahí sale el jinete del caballo blanco, que es el primer jinete, ese es el anticristo. Pero aquí el apóstol, por eso es muy interesante, y por eso que tenemos que tener un fundamento sólido hermenéutico, porque aquí el apóstol Juan, aquí nos enseña de que aquí sale no el anticristo, sino la bestia. Entonces la gente me dice, pero entonces, doctor Coleman, entonces el anticristo y la bestia no son los mismos. No, no lo son. La bestia es parte del anticristo, pero el anticristo no es la bestia. El anticristo es un dúo. El anticristo lo forma la bestia, que lo veremos con mucho más detalle, pero aquí en el capítulo 9, aquí al abrir Satanás, que ese ángel es Satanás, ahora te voy a decir por qué, salen un ejército de demonios, incluyendo la bestia. Entonces, la bestia es el primer componente del anticristo. El segundo componente del anticristo es el falso profeta. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, a partir del capítulo 13, ahí es cuando lo vamos a poder ir distinguiendo, pero aquí ya sale en el ámbito espiritual el demonio, que es la bestia. Ya el anticristo salió, Apocalipsis capítulo 6. Aquí, Apocalipsis capítulo 9, cuando este ángel que cae, no dice que baja, dice que cae del cielo, y eso es muy interesante, no dice que baja, dice que cae, se le da la llave, ese ángel abre el abismo, porque esa llave es la que libera a esos demonios, y al liberar a esos demonios, ahí sale el anticristo, o mejor dicho, la bestia. Ahí ya sale el componente de este personaje carismático que el mundo va a amar y adorar. Y le van a dar el premio Nobel de la Paz y todos los premios Nobel se los va a ganar. El premio Nobel de la Paz, premio Nobel de Economía, premio Nobel de todos los premios Nobel él se va a ganar porque el mundo lo va a adorar. Entonces aquí sale la bestia. Y esto es muy interesante. La bestia, que es el componente del anticristo, pero no es el anticristo. Ya te dije, el anticristo es la bestia y el falso profeta. Es un dúo. Entonces, aquí sale la bestia, que es el primer componente. ¿Ok? Entonces, esto es interesantísimo entender. Y ahí será encarcelado, en ese mismo abismo, será encarcelado Satanás por 1000 años. Lo dice claramente Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Quiero aclarar, yo no estoy diciendo que la bestia no es el anticristo. No es lo que yo estoy diciendo. Hay personas que tienen problemas de entender. Lo estoy diciendo en español muy claro y quiero ser categórico y quiero hacer hincapié. Yo no estoy diciendo que la bestia no es el anticristo. Yo estoy diciendo que el anticristo es la bestia y el falso profeta. Es un dúo. Entonces, aquí sale el primer componente del anticristo. Pero ya el anticristo, el espíritu del anticristo ya salió. Apocalipsis capítulo 6. Ahora, el espíritu demoníaco de la bestia, aquí Apocalipsis capítulo 9, sale del abismo, que es el infierno, donde están aprisionados todos estos demonios, cuando Dios manda al mismo Satanás que lo caen, no baja, él cae del cielo y se le da la llave para que él abra las llaves del abismo, que es la prisión, donde están todos estos ángeles caídos, que él se trajo una tercera parte, dice la palabra nos enseña bien claro, de las estrellas del cielo, que son los ángeles. Mira lo que dice al respecto el doctor Darío Salas, reconocido escatólogo chileno, una eminencia en profecía bíblica, un académico que yo respeto, admiro muchísimo, del cual he aprendido muchísimo, por cierto. Mira lo que dice el doctor Darío Salas. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los ángeles, por tanto, dice el doctor Darío Salas, también son llamados estrellas en la Biblia. Apocalipsis 1:20 lo dice bien claro. Apocalipsis 9:1 dice que el quinto ángel toca la trompeta y una estrella cae del cielo
y que a esa estrella que cae se le da una llave. Una estrella que cae y recibe una llave. O sea, esta estrella tiene manos. Esta estrella tiene manos. Esa estrella es el mismo Satanás, para que sepas. Apocalipsis 18:1, mira lo que dice. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Aquí está la diferencia. Los ángeles santos de Dios descienden del cielo o bajan. Satanás y todos los demonios cayeron, o mejor dicho, los botaron, los bajaron, cayeron, no bajaron, los cayeron, los tiraron, los arrojaron, en otras palabras. Como muestra este versículo, los ángeles descienden, no caen. Apocalipsis 18:1 lo dice bien claro. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Estos son ángeles que están sirviendo al Señor. Mira lo que dice Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La caída identifica al diablo aquí. Él no baja, lo bajaron. Entonces, los ángeles caídos, que son demonios hoy en día, ellos no bajaron, lo bajaron, o lo botaron, los arrojaron, los lanzaron. Eso es lo que dice. Los ángeles que sirven al Señor, ellos descienden. Entonces, vemos la diferencia. Isaías 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Con la diferencia de Isaías capítulo 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Que es exactamente lo que describe el apóstol Juan cuando habla del ángel en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1 del capítulo 9, que dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Igual como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 14 y en el versículo 12. Por eso sabemos que este ángel, esa estrella, es un ángel, y ese ángel es Satanás. A él se le da la llave y él va a abrir el abismo. Al respecto, Jack Kelly opina: esta estrella ya había caído a la tierra en algún momento antes del sonido de la quinta trompeta. Y al usar un pronombre personal, Juan lo identifica como un ser viviente. Lo más seguro, uno sobrenatural. Sea lo que fuera, que es lo que se dice que abra el pozo del abismo para que salga un enjambre de langostas. Y ahora vamos a ver estas criaturas que salen para venir como atormentar. Son atormentadores. Van a atormentar a los hombres. Apocalipsis 9:3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. En el versículo 4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Apocalipsis capítulo 7 nos dice quiénes son y cuántos serán los únicos hombres que tendrán la protección de Dios. Y esos son los 144,000 evangelistas, apologistas, judíos que van a ser sellados por Dios. Ellos tendrán la misión de evangelizar y llevar el evangelio a todo el mundo, porque ya la iglesia fue arrebatada hace mucho tiempo en el capítulo 4. Ellos serán los únicos. Por eso el Señor los sella. Y estas langostas que le llama el apóstol Juan serán los únicos que no van a atormentar. Porque ellos son propiedad de Dios, ellos tienen el sello de protección de Dios y ellos están prohibidos tocar. Pero luego toda la humanidad, aún a los santos de la tribulación, estas langostas o demonios los van a atormentar por 5 meses. O 150 días. ¿Y de qué manera lo van a atormentar? La Biblia lo dice bien claro. Pero hablemos un poco de la apariencia. Dice así, el versículo 5 dice: y les fue dado que no
que no los matasen, sino que los atormentaran. O sea, versículo 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, o sea, a ninguna vegetación, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo de que en aquellos días, cuando estos demonios salgan a atormentar, como escorpiones, los hombres sentirán un dolor tan espantoso, una agonía tan horrible que desearán morir. Pero dice que no van a morir porque la muerte huirá de ellos. Y a excepción de los 144,000 sellados de Dios, evangelistas, judíos y apologistas que tienen el sello de Dios, toda la humanidad será atormentada, aún los santos de la tribulación, para que sepan. Todo. Solamente los 144,000 son los únicos que están protegidos. Aparte de que tampoco los árboles serán, y esto es interesante porque no son langostas naturales, pues sabemos que las langostas naturales, estoy hablando del insecto, son vegetarianos. Ellos lo que comen es precisamente las hojas, la hierba, la vegetación, eso es lo que ellos comen. Por eso sabemos que estos no son langostas naturales. El apóstol Juan le llama langosta, pero no son las langostas que vienen a destruir la vegetación, pues no se les da orden de que no destruyan ni a los árboles ni a ninguna vegetación, solamente a los hombres. Y las langostas naturales nunca atacan a un hombre. Entonces, este es un ejército demoníaco que salen del mismo infierno o del mismo abismo para atormentar a todos los hombres, con la excepción de los 144,000 sellados, propiedad de Dios, en toda la tierra, por un espacio de 5 meses o 150 días. Apocalipsis 9:7 los describe como son. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tienen como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. 9:8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y el versículo 10 dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego es Apolión. Estas langostas representan un incremento en el número de los demonios y en la actividad demoníaca desatada en la tierra hacia el fin de la historia. Ellos tienen el poder de los escorpiones. El apóstol Juan lo habla y lo dice, que tienen una cola y tienen un aguijón como escorpión y tienen ese poder, pero mucho más intensificado para causar dolor y miseria. Apocalipsis capítulo 9, versículo 10, lo acabamos de leer. Su ataque se dirige contra la maldad en la tierra por un periodo de 5 meses. Aquí quiero aclarar por qué digo 150 días. Porque la Biblia se rige por el calendario hebreo o lunar. En el calendario nuestro, el día no empieza en la mañana, empieza en la noche. Cuando tú lees la creación que el Señor le revela al profeta Moisés, habla que Dios hizo la creación el primer día al anochecer del primer día. Siempre habla del primer día, siempre habla del día lunar. El calendario judío es lunar. El día empieza en la noche, no empieza en la mañana. Al caer el sol y al atardecer, ya cuando el sol se oculta, ahí es cuando empieza el día. Eso es lo primero. Entonces, la Biblia siempre se rige por el calendario lunar, que es el calendario hebreo.
Aparte del calendario hebreo, todos los meses tienen 30 días. No tenemos 31 días, ni 28 días como febrero, sino que todos los meses son exactamente 30 días. Por eso es que todas las fiestas en el calendario hebreo siempre caen el mismo día, pero varía en el calendario greco-romano, porque el calendario hebreo es lunar, ese es el calendario bíblico, y son 30 días. El calendario greco-romano es solar, por eso empieza en la mañana cuando sale el sol, mientras que el calendario hebreo es lunar, en cuanto cae el sol empieza el día. Por eso son 150 días exactamente. Multiplicas 5 meses por 30 días, es exactamente 150 días. El dolor infligido por estas langostas, que son demonios, será tan severo que las personas desearán morir, pero no lo conseguirán. Es el único tiempo que la Biblia nos muestra en donde la muerte huirá. La gente tratará de suicidarse y no va a poder, porque tienen que cumplir ese castigo que son de 150 días. Este juicio revela, primero, que con toda seguridad la maldad y la impenitencia recibirán retribución divina. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y segundo, que cuando las personas se oponen a Dios y a su verdad y buscan la maldad, llegan a ser presas de los mismos demonios. Las fuerzas del mal se posicionarán de la naturaleza, del alma y de la vida misma de estos hombres y mujeres que no quieren nada de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, lo dice bien claro. La apariencia y el sonido de estos demonios, o langosta como le llama el apóstol Juan, pero en realidad son demonios, serán espantosas. Apocalipsis capítulo 9, versículo 7 al 9 lo dice bien claro. El que lleva en corazas, Apocalipsis capítulo 9, versículo 9, lo acabamos de escribir, pudiera indicar que no pueden ser destruidos por armas humanas. El ángel que dirige a estas langostas o demonios se llama Abadón en hebreo y en griego se llama Apolión, que significa destrucción o destructor. Job 26, versículo 6 y Proverbios capítulo 15, versículo 11. Nuevamente ya Kelly nos hace una observación. Estos seres no son langostas del tipo normalmente visto en la tierra. Las langostas normales son insectos vegetarianos, pero a estos se les manda no dañar la hierba, ni cosa verde, ni los árboles. En lugar de ellos atacan a las personas y cuando lo hacen lo picarán como lo haría un escorpión, produciendo un dolor tan intenso que desearán la muerte. Se ha dicho que la picadura de un escorpión se puede comparar al dolor que el dedo pulgar siente cuando es golpeado fuertemente con un martillo. O sea, si tú agarras tu dedo pulgar y te das un martillazo, se dice que así se compara cuando un alacrán o un escorpión te pica. Pero la picadura de un escorpión grande es como perforarlo o perforar el dedo con un clavo. Es mucho más intenso todavía. La picadura de estos escorpiones no se compara con nada con lo de las personas han experimentado hasta el día de hoy, o nunca lo han comparado, jamás. Su líder, el líder de esta langosta, se le da el nombre, el ángel del abismo, cuyo nombre significa destructor en ambos idiomas, tanto en hebreo como en griego. En uno de estos preciosos y pequeños momentos útiles de la sabiduría para que la palabra del Señor sea notorio. Mira lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 27. Nos dice que las langostas normales no tienen rey. Así lo dice Proverbios 30, versículo 27. Las langostas normales no tienen, o los insectos, estas langostas e insectos, no tienen rey. Proverbios 30, 27 lo dice bien claro. Lo cual nos guía a creer que estas langostas, entre comillas, que son demonios, son algo más que langostas ordinarias. Proverbios 30, 27 dice así: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Entonces sabemos muy bien, según la palabra santa del Señor, en Proverbios capítulo 30, versículo 27, que las langostas o estos insectos vegetarianos no tienen rey. Sin embargo, aquí el apóstol Juan dice que estas langostas tienen un rey, que se llama destructor, traducido tanto en el hebreo como en el griego. Entonces,
Esto sabemos de que entonces no son langostas naturales. Y así es como uno hermenéuticamente tiene que ir interpretando la Biblia. La Biblia lo hizo bien claro. La Biblia, el principio hermenéutico número 1, dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces aquí es cuando nosotros sabemos de que no son langostas o insectos naturales, porque nos está dando todos los indicadores. La Biblia misma se autointerpreta. Y tenemos que ir a otras escrituras. Por eso fui ahora mismo a Proverbios capítulo 30, versículo 27. Aquí demuestro que estos escorpiones no son unos insectos, sino que son demonios. Solamente los 144,000 testigos estarán protegidos de este insoportable e intenso dolor. Juan ciertamente nunca antes había visto una cosa parecida y al describirlo excedió los propios límites de su imaginación. Aquí es donde debemos apreciar la naturaleza de su desafío. Juan era una persona del primer siglo, del siglo I, que había sido llamado por Cristo a describir la guerra del siglo XXI. Aquí está describiendo la guerra que todavía no ha sucedido del siglo XXI. Sí va a haber una tercera guerra mundial, claro que lo va a haber, pero no antes de que la iglesia sea arrebatada, sino después. Aquí el apóstol Juan comienza a dar todas las descripciones de esta guerra del siglo XXI, porque ya la iglesia ya fue arrebatada. Aquí estamos en el capítulo 9, la iglesia fue arrebatada, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Ya han pasado 5 capítulos, han pasado varios años. No sabemos con exactitud cuántos años, pero creemos que mínimo son 7 años, pero posiblemente más. Por eso es que la tribulación no empieza inmediatamente después que la iglesia es arrebatada, sino varios años después. No sabemos con exactitud, pero aquí son eventos que están sucediendo. Ya la iglesia fue arrebatada hace varios años, no sabemos cuánto tiempo, pero sí hace 5 capítulos. Entonces, aquí la Biblia se interpreta a sí misma. La misión del apóstol Juan, que el Señor Jesucristo lo encomienda al revelarle el libro de la revelación, es que describa los eventos finales, que son los eventos escatológicos, de ahí es donde viene la palabra escatólogo, que son tiempos finales, eventos finales. Pero lo tenía que hacer de tal manera que todas las generaciones, comenzando con su época del siglo I hasta hoy en día y más allá, cuando estas estén sucediendo. O sea, lo tiene que hacer de una manera tan precisa, con exactitud, para que todas estas, digamos, 21 generaciones, o 21 siglos, mejor dicho, no generaciones, perdón, en una generación son 40 años en la Biblia, aquí estamos hablando de 21 siglos, aproximadamente 2100 años, estamos hablando ya hasta el siglo XXI, todas las personas tenían que poder interpretarlo de la manera que él lo presentaba. Aún hoy en día no podemos relacionar estas así llamadas langostas con nada parecido en nuestro mundo. Estos son claramente manifestaciones demoníacas de algún tipo. Ciertamente Dios ha ordenado el juicio, pero ¿está Satanás soltando a estos pequeños monstruos para que dañen a su propia gente? ¿Le fue ordenado hacer esto o será algún esquema diabólico para aumentar aún más el odio que la gente de la tierra sienta hacia Dios? ¿Pudo Satanás estar haciendo esto de manera deliberada para poder culpar a Dios por haber hecho y así avanzar en su estrategia de convertir la oscuridad en luz y las mentiras en verdad? Un poco más adelante Juan nos informará que ninguno de estos tormentos hizo que los moradores de la tierra se arrepintieran de sus rebeliones y vinieran a buscar a Dios. A pesar de todo este tormento, ninguno de ellos se arrepintió. Ninguno de ellos. Apocalipsis 9, estamos en el capítulo 9, seguimos, hoy estamos estudiando el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 12, dice así: el primer ay pasó, he aquí viene aún 2 ayes después de estos. Versículo 13. Ahora acabamos de ver la quinta trompeta, ahora vamos a la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la sexta trompeta y oí de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados juntos al gran río Éufrates. Versículo 15.
Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Acuérdate que en el capítulo 6 se habla de que una cuarta parte o el 25% de la humanidad fue destruida. Si lo vemos en términos actuales, el día de hoy en la población mundial, el capítulo 6, 2 billones de seres humanos son destruidos. Ahora, en el capítulo 9, 3 capítulos posteriores, ahora van a eliminar a una tercera parte de la restante. O sea, del 75% que queda restante, ahora van a eliminar a una tercera parte de eso. Wow. Estamos hablando de más de 3 billones de personas ya, actualmente, en la población actual, como estamos ahora mismo en este mundo, con casi 8 billones de habitantes. Y el número, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, enfatiza el apóstol Juan. 200 millones. Un ejército tan innumerable. Ni aquí en los Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, con el ejército número 1 en todo el mundo, no tenemos 200 millones. Tampoco los rusos lo tienen. Tampoco los chinos lo tienen. Que son los 3 en el orden numérico que los acaba de dar. Potencias militares. Primero nosotros aquí en Estados Unidos, segundo los rusos y tercero los chinos. Sin embargo, aquí el apóstol Juan habla de que este ejército, y da el número exacto, 200 millones de jinetes. Y esto es interesante porque cuando lleguemos al capítulo 19, te voy a enseñar que aquí están estos 200 millones. La palabra nos enseña claramente eso. Apocalipsis 9:17 dice así: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Versículo 18. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Aquí el apóstol Juan le llama a estas 3 plagas, le llama al fuego, el humo y el azufre. Y por esas 3 plagas, una tercera parte de la ya restante 75%, ya el mundo ya no tiene 100% de habitantes, ahora tiene 75% después del capítulo 6. Y de ese 75%, una tercera parte va a ser eliminada por estas 3 plagas, dice el apóstol Juan. Por estos 200 millones de jinetes, que lo describe claramente. El 6º ángel desata 4 ángeles. Estos deben de ser ángeles malos o demonios, mejor dicho, ya que los ángeles santos no están encadenados. Los ángeles santos de Dios están sirviendo a Dios, están adorando a Dios y están sirviendo a Dios y descienden del cielo. Pero los ángeles caídos, los demonios, sí están encadenados. Entonces estos 4 ángeles son demonios que están encadenados. Se les permite matar a una tercera parte de la población mundial, según dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. Y se les suelta desde el río Éufrates, porque en la historia del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la región del Éufrates simboliza una invasión militar mediante la cual Dios trajo juicios. Ver Isaías capítulo 8, versículos 5 al 8, e Isaías capítulo 10, versículos 5 al 7. Los eruditos bíblicos difieren ampliamente sobre el significado de los 200 millones de tropas de los caballos. Hay 2 puntos, hay dos versiones, 2 perspectivas. 1, algunos sostienen que representan espíritus demoníacos del abismo, encabezados por los 4 ángeles, Apocalipsis 9:14. Y el otro grupo dice, otros consideran que las tropas de a caballo representan muchos ejércitos reunidos para la batalla. Mi opinión teológica, yo, el doctor Israel Goldman, ¿cuál es? Ambas. Yo creo que son ambas. Yo creo de que definitivamente son demonios, pero también creo de que va a ser un ejército de seres humanos que se van a levantar para esa fecha.
Yo creo que son ambos, porque vienen influenciadas por la fuerza demoníaca de estos demonios. Apocalipsis 9:18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Lo que Juan vio es un recordatorio del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. ¿Te recuerda? Génesis 19:24 al 28. Lo dice bien claro. Judas también habla de este evento. Judas capítulo 1, versículo 7. Estas palabras son una advertencia de Dios de que aquellos que son indulgentes en los caminos pecaminosos de Sodoma, con toda seguridad sufrirán el juicio de Sodoma que ocurrió en Génesis capítulo 19, versículo 14. Ya Kelly nos opina nuevamente. Tradicionalmente el río Éufrates ha sido la frontera territorial, cultural y religiosa entre el este y el oeste. Raramente han cruzado las costumbres, tradiciones y filosofías de un lado al otro. Como resultado, el mundo oriental es muy distinto en todo respecto de su contraparte occidental. Este pasaje ayuda a explicar el por qué eso es así. También ha existido una frontera en el mundo espiritual, pero con esta orden que sale del mismo trono de Dios. Acuérdate que quien dio la orden fue el mismo Dios, del mismo trono salió. La frontera se derriba y el efecto mortal no tiene comparación ahora, hoy en día. Los combatientes que son liberados al eliminar esta barrera terminan matando 1/3 de la población mundial restante. Recuerda que ya la 4ª parte de la humanidad encontró su fin en los juicios de los sellos, Apocalipsis capítulo 6. Con este tercio adicional, más de 3.000 millones o 3 billones de habitantes ya van a ser eliminados del planeta Tierra. Y todavía, lo más triste, es que todavía no ha comenzado la gran tribulación. Apenas estamos en la tribulación. Y mira cuántas cosas terribles, espantosas están sucediendo. Más de 3.000 millones de personas han sido asesinadas, o más de 3 billones de personas. Mira cuánta guerra, dolor, espanto, tormento demoníaco. Por eso, mi hermano, si no tienes a Cristo, entrégale tu corazón al Señor Jesucristo. Y dile: Señor Jesucristo, toma mi vida, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Y acepto el regalo de la vida eterna que el Padre Celestial me dio a través de tu sacrificio en la cruz. Y desde ahora te voy a servir. Me arrepiento de todos mis pecados, los que me acuerdo y los que no me acuerdo. Y desde ahora comprometo mi vida a amarte, a adorarte y a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás en la iglesia y estás jugando a la iglesia, arrepiéntete, mi amado. Arrepiéntete, mi hermana. Tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Muchas veces los cristianos tomamos la vida espiritual a la ligera. Y eso no debe ser así. Es cosa seria. Y tenemos que venir y decirle al Señor: examíname, ponme en balanza, como dijo el rey David, ponme en balanza. Y si es pecado, arrepiéntete. Abogado tenemos para con Dios, el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor. Y la sangre de Jesucristo nos lava de todo pecado. Y el Espíritu Santo te restaurará en esa comunión con el Señor. Pero Proverbios dice que el que se arrepiente y se aparte del pecado recibirá misericordia y perdón. Tienes que apartarte del pecado y venir delante del trono de la gracia de Dios humillado, para que no te quedes, para que no sufras esto que aquí la Biblia nos está advirtiendo, para que tú y yo no nos quedemos, sino que nos vayamos con Cristo al sonar la última trompeta. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 y 1 Corintios capítulo 15 versículos 50, 51 y 52, que se llama la buena esperanza, o el harpazo, o el arrebatamiento, que la Biblia habla, y el Señor mismo nos prometió en Juan capítulo 14 que Él mismo vendría y nos llevaría, nos tomaría y nos llevaría con Él a las moradas celestiales. Así que la causa de toda esta destrucción es que desataron a estos 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, pero este río aún no ha sido secado para permitirles a los reyes del oriente que crucen. Esto sucederá
en Apocalipsis capítulo 16. Pero ya se dio la orden. Apocalipsis 16, 12, te voy a adelantar, eso lo veremos en la enseñanza número 16 cuando te esté enseñando Apocalipsis capítulo 16. Pero mira lo que dice Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Eso sucederá en Apocalipsis capítulo 16, el mismo río Eufrates. Sin embargo, aquí en Apocalipsis capítulo 9, del trono de Dios, Dios mismo da la orden, liberan a esos 4 ángeles que están atados, que son demonios, y ellos, con esas 3 plagas que habla, destruyen a una tercera parte de la restante humanidad, en este caso. Por consiguiente, yo creo que este pasaje está describiendo la guerra que se va a llevar en los lugares del lejano oriente. Allá es donde se va a llevar toda esta guerra, para que sepa. En donde vive hoy en día el 40% de la población mundial. Muchas personas viven en condiciones de aglomeración, la cual aumenta el potencial para la matanza en masas, en donde las tensiones religiosas y étnicas son tradicionalmente altas y en donde muchos países pueden formar grandes ejércitos. Creo que es la coalición formada por los ganadores de esta guerra la que arremete a través del río Eufrates, que se ha secado. Mientras que el anticristo, acuérdate, el anticristo está siendo distraído con otras sublevaciones. Y esto es interesante, porque el anticristo está siendo distraído. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Daniel capítulo 11, versículo 40 al 44 lo dice bien claro. Mira lo que dice, Daniel 11, 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Él es el anticristo. Y el rey del norte se levantará contra él. O sea, él va a tener control mundial, pero no todo el mundo se va a someter a él. El rey del sur y el rey del norte se van a levantar contra él. Daniel capítulo 11, versículo 40, lo dice bien claro. Pero al cabo del tiempo, ¿cuál tiempo? Estamos hablando ya en la tribulación. Cuando, mejor dicho, ya está en la gran tribulación. Ahí ese es el tiempo, la gran tribulación. El rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Mira lo que dice el versículo Daniel 11:41. Entrará a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel. Esa es la tierra gloriosa, es Israel. Van a entrar por Israel, van a invadir a Israel. Daniel 11:41. ¿Entrará quién? El anticristo. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. ¿Hacia dónde? Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. 11:42 de Daniel. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Va a eliminar a Egipto. Es el rey del sur. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y Etiopía le seguirán. 11:44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Aquí ya el anticristo ya está, ya salió. La bestia, aquí cuando se abre el abismo sale la bestia con todos los demonios en el capítulo 9. Luego en el capítulo 13 se manifiesta corporalmente. Aquí sale espiritualmente la bestia. En el capítulo 13 la bestia se manifiesta corporalmente, que sale de las aguas o del océano que simboliza las naciones. ¿Okay? Entonces aquí él ya no es ese emisario de paz, ahora él es el tirano, él es el opresor, el dictador máximo mundial que el mundo haya tenido en toda la historia. Y ahora él va a ir contra estas naciones porque se le están oponiendo. Y ahora él va a ir y las elimina por completo, invade a Israel, escapa una tercera parte, según lo dice Zacarías capítulo 13, habla del remanente de Israel que va a escapar hacia Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Él extenderá su mano contra las de la tierra y no escapará el país de Egipto.
Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Este es el mismo anticristo, que ya es la bestia y el falso profeta. Ese es el anticristo. Es un dúo. Son dos. El anticristo son dos, no es uno. Son dos. Se le dice el anticristo, pero es la bestia y el falso profeta. Ambos, ese dúo forma el anticristo. Y aquí ellos van a ir. Pero dice que recibirá noticias que lo van a perturbar. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Apocalipsis 9:20 dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Por eso, amigo católico, deja de adorar imágenes del diablo. La Biblia lo prohíbe. La Iglesia Católica no es cristiana, es babilónica. Es babilónica, no es cristiana. Por eso la Iglesia Católica promueve la idolatría, la cual es prohibido tanto en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento como en la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en toda su historia, desde el año 315, cuando Constantino la constituye, promueve inmediatamente la idolatría. Y por eso tú vas a ver a los católicos que son idólatras. Pero tú, amigo católico que me estás viendo, sal de esa idolatría del mismo diablo para que no te vayas al infierno y que Dios te perdone. Pues Dios nos prohibió, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se adore a nada que no sea imagen de hombre, ni debajo de la tierra, ni en los aires, sino solo a Dios, que es espíritu. Y en espíritu y en verdad lo tenemos que adorar. Entonces, todas estas imágenes, todas esas muñecas, esas vírgenes que le llaman María y un montón de vírgenes que han salido, como la Caridad del Cobre, Guadalupe, María, la Virgen María, todas esas son muñecas, esas son mentiras del diablo. Esa es idolatría. Detrás de un ídolo siempre hay un demonio, porque la idolatría la promueve el mismo Satanás. Así que tú, amigo católico que me estás escuchando, entrégale tu corazón a Cristo y deja de adorar a estos demonios y adora al único y soberano Dios, el cual es espíritu, y en espíritu y en verdad tenemos que adorarlo a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, con su santa y bendita sangre. Entrégale tu corazón a Cristo para que tu vida deje de ser una vida de idolatría, la cual Dios la aborrece, y vengas a tener una vida de adoración al Padre Celestial. Dice aquí que a pesar de todo este dolor, aún así los hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Mira cómo el apóstol Juan lo pone. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Todos estos son muñecos que tiene la Iglesia Católica y muchos otros, como los santeros también, y muchas otras falsas religiones, pero especialmente la Iglesia Católica, que se disfraza, pero es una falsa iglesia. Entonces, el apóstol Juan dice adorar a los demonios, porque detrás de un ídolo siempre hay un demonio. Pero aparte de eso, mira lo que dice el versículo 9:21 de Apocalipsis. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. O sea, aparte de la idolatría, no se arrepienten de sus homicidios. Va a ser una temporada de homicidio horrible, de hechicería. La hechicería va a proliferarse como nunca en el mundo, de la fornicación y de los hurtos o los robos que van a hacer. Ni siquiera el juicio de Dios lleva a esas personas al arrepentimiento. Esto demuestra la profunda depravación humana y su amor por los placeres pecaminosos y el amor hacia el mismo diablo que tiene la humanidad que no conoce a Cristo y que no quiere nada del Señor. Lo dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Los pecados más prominentes de los últimos días y del periodo de la tribulación, según Apocalipsis capítulo 9, 20 al 21, son primero la adoración de los demonios, toda la idolatría, el ocultismo y la magia. La magia estará ahí. Deuteronomio 32, 17. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20.
Segundo, el asesinato y la violencia. Tercero, las artes mágicas. Esta palabra en el griego es la palabra farmaquía. Y esa es una palabra que te debe sonar interesante, la cual incluye drogas. Pero cuando hablamos de drogas, no necesariamente me estoy hablando de sustancias prohibidas como la cocaína, como la heroína y como otras drogas que hay, pero también te estoy hablando de drogas legales, como la marihuana que se vende, la marihuana médica, por ejemplo, pero otras drogas que hay, recetadas con recetas médicas, son drogas, son drogas. Entonces, de ahí donde viene la palabra farmaquía o farmacológica, o la palabra farmacológica o de farmacia, donde venden todas estas drogas o medicamentos, como le llamen, pero son en realidad el término correcto es drogas. Así que no solamente va a haber abundancia, que hoy en día sobra la cocaína, la heroína y muchísimas drogas, la marihuana y muchísimas más que hay hoy en día, pero aparte están las drogas que son estas, que los efectos químicos las producen estos laboratorios. Entonces, la magia, esa es la que significa la palabra magia. En el griego es farmaquía o farmaco o farmacia en español. Eso, y lo podemos ver hoy en día, la gente se droga de todo se droga la gente, aún de las medicinas. La gente las mismas personas se autosuscriben medicamentos y toman más de lo que les manda el médico y se vuelven adictas totalmente a esas medicinas legales, pero son drogas. Entonces, esa es la magia que está hablando la palabra, la cual incluye droga, adoración, ocultismo y también hechicería. Apocalipsis 18:23, Apocalipsis 21:8, Gálatas capítulo 5, versículo 20, que son las obras de la carne, la inmoralidad sexual, la lujuria y la pornografía que abundan hoy en día por todas partes, y el robo con la iniquidad que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 24 y también Romanos capítulo 28, 31. Ya que le dice así: usted podría pensar que con todas estas langostas demoníacas atacando a la gente y que después de que más de 3.000 millones de personas o 3 billones de personas estén muriendo por la guerra y otros desastres, la gente se apresuraría a buscar al Señor por su consuelo y su seguridad. Pero lamentablemente eso no sucederá así. No sucederá así porque la Biblia lo dice. Hay una creencia que siempre ha circulado y es tan antigua como la misma humanidad, pero que en los últimos días llegará a ser lo que se llama la religión del anticristo. Él va a prohibir todo culto de adoración, pero él va a promover su propia religión. Y la religión del anticristo es que engañará a casi todas las personas. Esa religión se llama la doctrina luciferina, así se llama. Doctrina luciferina, que ya está en vigencia, hace muchos años está. Sustentada por los masones, ellos son las que lo promueven. ¿Qué es lo que dice esta falsa doctrina? Doctrina luciferiana. Y el entender nos ayudará a explicar por qué el mundo no se vuelve a su creador en este momento, el cual es el peor momento en la historia humana. Eso está sucediendo desde hace muchos años, pero en los últimos días será mucho más intensificada esta doctrina luciferiana, que es una doctrina del mismo Satanás, para que sepan. La doctrina luciferiana se llama así, por supuesto, por Lucifer, un nombre que en latín significa el portador de luz. Esta doctrina sostiene, mira lo que dice, es una falsa doctrina, mira lo que dice, que Lucifer es el ángel de luz, el buen tipo que está tratando de iluminar a la gente del mundo para prepararlo para la evolución espiritual necesaria que traerá la paz a toda la humanidad. Según esa falsa doctrina, esa evolución física ha terminado y todo lo que se necesita hacer, según ellos, es liberarse, le están diciendo a la raza humana, que se tienen que liberar de las ataduras del pensamiento judeo-cristiano. Tú ves que es del mismo Satanás, porque los principios judeo-cristianos es las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia hebrea, Tanakh, y la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento. Pero según los masones y esta falsa doctrina
luciferina, dicen de que la humanidad, enseñan ellos, tienen que desatarte de esas, según ellos, falsas ataduras, creencias judea-cristianas. En otras palabras, no creas en el Dios de la Biblia, es lo que te están diciendo. No creas en el Dios de Israel y no creas en Jesucristo. Eso es lo que ellos enseñan. Para poder completar esa supuesta evolución espiritual y así entrar en la tan esperada era utópica. Eso es lo que enseña esa falsa doctrina. Pero Lucifer está siendo obstaculizado según ellos. Eso es lo que enseña esta falsa doctrina luciferina. Que Lucifer está siendo obstaculizado por el malo de Adonai, que en hebreo significa el Señor. O sea, por Dios mismo, el Dios de Israel. Quien junto con sus seguidores, nosotros, la iglesia de Jesucristo, y aún los mismos judíos, nosotros también los judíos y la iglesia, esos somos los seguidores de Adonai, estamos trabajando para frustrar el gran plan de Lucifer. O sea, aquí el bueno según ellos, esa falsa doctrina, el bueno de la película es Lucifer y el malo de la película es Adonai, el Señor, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Ellos invierten completamente, esa falsa doctrina enseña, y por eso obligan que la gente se desate, según ellos, de todas esas ataduras de creencias judeocristianas, que no crean en el Dios de la Biblia, para poder llegar a eso. Entonces ellos ponen a Lucifer como una persona que está siendo impedida por el mismo Dios para ayudar a la humanidad. Esa es la manera que ellos lo presentan, lo cual es una mentira del mismísimo infierno y del mismísimo diablo, y que el Señor lo reprenda por esa mentira del mismo infierno y del mismo Satanás. Que el Señor te reprenda, Satanás, como le dijo el arcángel Miguel cuando disputaban el cuerpo de Moisés. La gran tribulación está caracterizada por la doctrina luciferina, para que tú sepas. La gran tribulación está caracterizada por eso. Como el último gran esfuerzo del malo, según ellos, de Adonai, de destruir al portador de luz, al pobrecito, miserable, imbécil de Satanás, de la humanidad, y prevenir, según ellos, la ascensión a la utopía al mantenerse atados a él. Ellos, el trabajo demoníaco, esta doctrina luciferina, están empederniamente dedicados a hacer que la gente se desprenda de las creencias judeo-cristianas o de la sagrada y bendita escritura, para que crean en esa mentira del diablo y del mismo infierno y no crean en el Señor. Esa es la religión que va a prevenir y la única religión que se va a permitir durante la gran tribulación, porque es la doctrina del mismo Lucifer, es su misma enseñanza. Después de la desaparición de la iglesia, la verdad estará muy escasa en la tierra y todo el mundo será engañado al creer en esa falsa doctrina que se llama doctrina luciferina, tal y como Pablo advirtió que sucedería. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo se lo reveló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo escribe en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice así: Inuco, ese es uno de los 13 nombres que tiene el anticristo en el Nuevo Testamento. Inuco, cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como ellos rechazan el verdadero mensaje, que es el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos, mira lo que dicen, 2 Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira del diablo. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, el santo evangelio, esa es la verdad. Ellos serán condenados por no creer en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que naturalmente, al creer que el Señor es el tipo malo, según ellos, una falsa doctrina, todas estas personas adoran a Lucifer con más intensidad, esperando que el mismo Lucifer sea quien prevalezca y ponga fin
a su sufrimiento. Esa es la falsa doctrina luciferina. Que el Señor lo reprenda y que el Señor reprenda a todos esos masones y a todos esos falsos que andan metiendo. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Por eso cuando te hablan cosas, y aún esta falsa doctrina, lamentablemente, se ha introducido dentro de la iglesia. Y por eso, muy lamentablemente, hoy en día, muchos, no todos, pero una gran mayoría de los púlpitos, te predican cosas lindas. Solamente te hablan de que vas a prosperar, de que todo te va a ir bien, de que no vas a sufrir nada, solo de eso te hablan. Pero eso es mentira. Por eso, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. También acordémonos lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, que dice que grande y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, más estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Y son muy pocos los que la encontramos y muchos los que van a la perdición. Amados hermanos, esto es muy importante. En breve aprenderemos sobre todo los capítulos 10 y 11. Vamos a estar viendo ahora los dos testigos. Descubriremos de dónde será construido el nuevo templo, que es el tercer templo, y presenciaremos el evento en el cielo que señala el comienzo de la gran tribulación. Aquí apenas ahora mismo estamos terminando la tribulación, los primeros 3 años y medio. Todavía no hemos empezado la gran tribulación. Ahora, en el próximo capítulo vamos a iniciar, en los próximos capítulos en adelante vamos a iniciar la gran tribulación. O sea que han pasado 3 años y medio. No de que la iglesia fue arrebatada, posiblemente mucho más tiempo que eso. 3 años y medio que es la tribulación. Pero ahora vamos a iniciar la gran tribulación. A estudiar, quiero decir. Nada de esto ha sucedido. Nada de esto ha sucedido. Estos son eventos futurísticos. Nada de esto ha sucedido. Pero aquí, comenzando en el capítulo 10, el Espíritu Santo nos habla. El Señor Jesucristo nos revela a través de su siervo, el apóstol Juan, a su amada iglesia, en estos más de 2000 años de historia de la iglesia, de estos eventos escatológicos, tiempos finales que van a suceder. Próxima enseñanza, vamos a comenzar ya la gran tribulación. Apenas estamos terminando y mira cuánto dolor hay en la tribulación. Y todavía no ha empezado la gran tribulación, que es mucho más severa, mucho más intensa, más violenta, más asesina, más espantosa. Por eso no te quedes. Entrégale tu corazón a Cristo. Y si has pecado, arrepiéntete. Y pídele perdón al Señor. Humíllate. Humillémonos bajo el trono de la gracia. Cubiertos con la sangre de Jesucristo. Tenemos acceso al trono de la gracia. Y pidamos perdón por nuestros pecados. Pero estemos con nuestro corazón amando al Señor. Amados, somos pecadores, somos hombres y vamos a pecar. Pero nuestro amor hacia Cristo nunca puede fallar. El Señor, mientras lo amemos a Él y busquemos y demos el todo por Él, el Señor nos ayuda, nos fortalece, nos guarda. Y si pecamos, abogado tenemos para con Cristo, dice la Biblia. Pero, amados, no juguemos a ser religiosos. No seamos religiosos. No seamos religiosos. Seamos hombres y mujeres que amemos a Cristo y temamos la palabra de Dios y busquemos el santo y divino rostro de nuestro Señor para que el Señor nos ayude y nos guarde en su poder, no en el nuestro, en su poder, que le seamos fiel hasta el último día, cuando suene esa trompeta. De esa manera, mis amados, vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te adoramos, bendecimos, te damos la gloria por todo lo que hiciste en esta enseñanza. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, que eres el maestro por excelencia, por habernos enseñado el capítulo 9 del fascinante, maravilloso, espectacular, fuera de serie libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento, por abrirnos los ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual y nuestro corazón espiritual para entender tu palabra. Señor, trabaja en nosotros y ayúdanos a amarte, a serte fiel, a buscarte, a adorarte, Señor, y a transmitir este mensaje de verdad a los hombres, a las naciones, Señor, y aún dentro de la misma iglesia,
levántate tú que duermes y te resplandecerá la luz de Cristo. Lamentablemente, la iglesia en su gran mayoría, no todas las iglesias, pero estoy hablando globalmente, está dormida. Y la palabra nos manda y dice, levántate tú que duermes y te resplandecerá la luz de Cristo, que es su santo y bendito evangelio. Señor, que este mensaje sea una realidad en tu iglesia. Inquieta a tus siervos, los pastores. Bendice, Señor. Yo oro por todos y cada uno de los pastores. Bendícelos, son sus siervos, Señor, los que te están sirviendo. Inquiétalos, Señor, para que sean celosos de ti y traigan este mensaje de advertencia a tu pueblo, a tus ovejas que usted ha puesto a ellos a pastorear. Bendícelos a ellos, a cada uno de los pastores, pero inquiétalos, Señor. Despiértalos, Señor. Muchos de ellos están dormidos espiritualmente, Señor. Muchas iglesias están dormidas espiritualmente, Señor, y están entretenidas con el mundo, pensando solamente en dinero, en riqueza, en prosperidad, cuando no es lo que la palabra nos manda. Por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos, dice la palabra. Así que, Señor, ayúdanos a mantener este mensaje vivo para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Soy el doctor Yisrael Goldberg del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por mandato de Dios y no por mandato de hombre, por llamado de Dios, no por llamado de hombre, y para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo, divino, maravilloso, tierno, dulce y precioso rostro y todopoderoso rostro sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.